Estas son las Islas Cíes. Pertenecen al Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Y bajo sus aguas se esconde un tesoro. Un ecosistema único. Hábitat de más de 6.000 especies. En 1957, Robert Stenhuit y sus compañeros buscaron aquí un galeón hundido. No hallaron ni oro ni plata, pero sí encontraron una biodiversidad exuberante. Una explosión de vida bajo el mar. Así era la pesca en Galicia en aquella época. La langosta era el producto más valioso. Desde Ribadeo hasta La Guardia, decenas de barcos capturaban a este crustáceo. También abundaban los bogavantes de un tamaño increíble. Las langostas se mantenían vivas en cetáreas hasta su envío a ciudades de España y de Europa. La capacidad de algunas cetáreas era enorme. En las de Rinlo cabían 20.000 kilos de crustáceos. La langosta fue totalmente esquilmada, víctima de la sobrepesca. En la década de 1970, las capturas se redujeron a mínimos y la pesquería de langosta colapsó. Por toda la costa gallega se encuentran instalaciones abandonadas, como la Cetarea Redonda de La Guardia o la Casa das Langostas en las Islas Cíes. Mudos testigos de una especie desaparecida. Podemos imaginarnos cómo eran las Islas Cíes en aquellos años, leyendo el libro de Robert Stenhuit. Escribe Robert en su libro. Agosto de 1956. Nos sumergimos en el Carumeiro. La cima del arrecife está cubierta de algas gigantes, entre las que nadan grandes pintos. A 20 metros de profundidad conocemos una gruta de bogavantes, de la cual sacamos casi a diario 1 o 2 grandes ejemplares. Febrero de 1957. Nos sumergimos en la Cruz de Almena. Las rocas están cubiertas de anémonas, esponjas, erizos y estrellas de mar. Descendemos. Los colores se van amortiguando. Desde una grieta, una enorme langosta me observa con sus ojos negros. Yo nací el mismo año que Robert y sus compañeros estaban buscando el galeón hundido. Y llevo toda mi vida intentando conseguir imágenes de langostas en las Islas Cíes, sin conseguirlo. He buceado muchísimas veces en los mismos arrecifes que ellos estuvieron explorando, pero nunca he visto una langosta. Mi generación llegó demasiado tarde. Cuando estuve con Robert, lo que él me contó es que aunque no encontró el galeón, sí encontró otro tesoro mucho más valioso: la biodiversidad y la belleza salvaje del mar de las Islas Cíes. Y cuando le dije que ya no había langostas en las Cíes, él sugirió que debía crearse un área marina protegida donde pudieran asentarse las larvas provenientes de otras zonas y desarrollarse hasta el estado adulto. El éxito de algunas reservas marinas en España, como las de las Islas Columbretes, Isla de Cabrera, Islas Medas o Cabo de Palos, son buenas referencias que nos marcan el rumbo que deberíamos seguir en las Islas Cíes.
tanto para recuperar las langostas como para evitar que muchas otras especies amenazadas sufran el mismo destino y desaparezcan definitivamente del mar de las Islas Cíes. De nosotros depende que esto no vuelva a suceder.